Quisiera en esta mañana, con la ayuda del Señor, empezar a predicar una serie de predicaciones sobre la vida de personajes de la Biblia. Y en este caso, el personaje que quizás intuyan ver su vida, su servicio, sus victorias, sus derrotas, un personaje poderoso y débil, un personaje valiente y cobarde. Y así podríamos colocar muchos adjetivos sobre el personaje de esta mañana. Y por eso, con la ayuda del Señor, espero que podamos aprender y sacar, extractar lecciones para nuestra vida aquí, en el tiempo que el Señor nos tenga en este mundo. Y ver realmente que estos personajes tan grandes que aparecen en la palabra del Señor también fueron hombres débiles, necesitados, y eso nos lleva y nos traslada ¿a qué? A que son y eran igual que nosotros. Débiles, necesitados, quizás valientes, pero cobardes. Débiles, ¿por qué? Porque somos necesitados de la gracia, de la misericordia de Dios. Y fuertes, ¿por qué? Porque en las manos del Señor, un hombre que se dispone al servicio del Señor es poderoso. Pero no por sus fuerzas, sino por la gracia, por la misericordia, por el poder de Dios en la vida de estas personas. Y por eso en esta mañana quisiera que el personaje que vamos a tratar es Elías. Yo creo que de Elías conocemos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas sabemos de Elías. Y por eso me gustaría que me acompañarais en la lectura de la palabra del Señor en Primera Reyes, pero ahora empezando el capítulo 17. Primera Reyes 17, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasaron algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y también en Segunda Reyes capítulo 2. Segunda Reyes capítulo 2. Leeremos del versículo 9, del 9 al 15. Segunda Reyes, capítulo 2, del 9 al 15. Es así. Cuando habían pasado de Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego de una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido, lo rompió en dos partes,
Luego alzó el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Amén. Oremos. Dios de misericordia, Dios de bondad, una vez más venimos delante de tu presencia y lo hacemos en gratitud y alabanza a tu nombre, Señor, por el privilegio, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de abrir tu palabra, pero también de tener la libertad para poder hacerlo, Señor. Sabemos que hay en muchos lugares está prohibido proclamar tu nombre, está prohibido transmitir el mensaje del Evangelio, está prohibido incluso leer tu palabra. Y por eso, Señor, te damos gracias por esta libertad que tenemos, Señor. Ojalá que podamos aprovecharla para comunicar a otros las buenas nuevas de salvación. Te pido en esta mañana, Señor, que tú hables a cada corazón, Señor, que tú pases delante, yo que detrás, Señor, que sea tu Espíritu hablando a cada corazón, porque tú conoces la necesidad de cada corazón en esta mañana, Señor. Y por eso, Señor, confiamos y descansamos en tu guía, en tu unción, y sobre todo, Señor, que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. Ayúdanos, guíanos, dirígenos, Señor, porque te lo pedimos todo en el único nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Decía que en la introducción, este personaje era realmente el reflejo de lo que realmente somos nosotros. Quizás tú me puedas decir esta mañana, pero yo no soy como Elías, no tengo el poder de Elías, no tengo nada de que represente a Elías. Pero muchas veces quizás es por nuestra negatividad, es por no dejar que el Espíritu de Dios también trabaje y nos use y nos moldee y nos lleve a los terrenos que Dios quiere que cada uno desarrollemos nuestro ministerio. No hemos quizás dispuesto nuestro corazón, nuestra mente, para servir de una manera así tan fuerte en la obra del Señor. Hay muchos que lo hacen. ¿Y por qué nosotros no podríamos? Y vemos que realmente una de las características de Elías tenía un celo por su Dios, un celo. Y un hombre obediente a la voz de Dios y usado por Dios de una manera admirable, como veremos en estas predicaciones más adelante también. Elías, tisbita, y el símbolo, o quizás su nombre, dice: Jehová es mi Dios. Y ese es el énfasis en esta mañana. ¿Qué es para nosotros Dios? ¿Es nuestro Dios? ¿Es nuestro Dios? Y la figura de Elías nos transmite también: ¿somos realmente obedientes a la voz de Dios? Quisiera que comenzáramos con una visión general de la situación del capítulo 17. ¿Quién era Elías? Aparece de repente. En el capítulo 17 de Primeros Reyes, el versículo 1, se presenta delante del rey de Israel, Acab. Hemos leído que este rey hizo lo malo, incluso más que todos los reyes anteriores a él. Y realmente era una abominación a Jehová. Y todo este tiempo de oscuridad, los reyes como que se mofaban, como que decían como que no había Dios, no había justicia, no había nada. Entonces se envanecían de eso y hacían más todavía lo malo delante del trono de Dios. Elías aparece en el año 910 más o menos antes de Cristo, hasta el 896. O sea que 14 años, este profeta del Señor estuvo trabajando el tiempo en Judá y Israel. Vemos que realmente es una persona que apareció en un momento oportuno, un momento de oscuridad espiritual en Israel. Y realmente no hay más detalles de él. Dios me decía: pero ¿cómo no va a haber nada? Ni su padre, ni su madre, ni de dónde venía, nada. No aparece nada. Apareció, un comentarista colocaba que era como un nacido de la tierra, como alguien nacido de la tierra. No tenía padre ni madre, un nacido de la tierra. Y realmente muchas veces pensamos, bueno, Dios hace las cosas como Él quiere.
mueve las cosas de cualquier manera. Por algo Él es soberano, Rey de reyes, es poderoso y a su sola voz creó el universo y todo lo que en ellos hay. Dice que su tiempo fue sorprendente. El juicio y la misericordia estaban entrelazados en el periodo que estuvo Elías. Desde ese momento en que apareció de repente, realmente hasta el día que cayó su manto, como leíamos al final, y cruzó el río de la muerte sin gustarle, arrebatado por Dios, ejerció un ministerio, decía el comentarista, de transfiguración, un ministerio tan grande, tan radical, que realmente fue posteriormente incluso puesto y visto en el Nuevo Testamento, en la transfiguración, juntamente con Elías. Él era y fue el profeta más eminente, reservado para la época más corrupta de ese tiempo. Y si analizamos un poco esta situación, realmente, ¿qué podemos decir nosotros? Que lo que puedo yo transmitir en esta mañana es que espero que con la ayuda del Señor, al ir estudiando la figura de Elías, sea para nosotros también un conocer más no solamente a Elías, sino que el poder que actuaba en él, que provenía solamente de la dependencia de Dios y la actitud de Elías de obediencia al Señor. Lo vemos en los primeros versículos. En el segundo versículo, capítulo 17, dice: vino palabra a él de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo del Querib, que está al frente al Jordán. ¿Y qué dice el 5? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Realmente podemos ver que había una sumisión, una actitud de humildad delante de Elías, delante de Dios. Y podemos ver que él realmente obedeció. Como veremos posteriormente en otras predicaciones, veremos que también aparece su lado humano, el hombre, ese hombre que tenemos, esa lucha que tenemos cada creyente, la vieja naturaleza con la nueva naturaleza, cómo pugnan, cómo luchan por la supremacía. ¿Qué? ¿Manda el hombre o manda Dios? Y esa lucha la tendremos siempre, hasta que, como decía otra persona, realmente hasta cuando nos saquen con los pies por delante o venga el Señor. Y esa es la realidad de la vida de cada creyente. Y por eso, espero que con la ayuda del Señor nos sirva a nosotros de lección para este mundo en el cual estamos viviendo. Realmente es difícil, hermanos. Yo creo que es paralelo a los tiempos de Elías. Hay tiempos de oscuridad espiritual, hay tiempos del mundo, cómo se está evolucionando, pero de una manera deforme, de una manera negativa. Y vemos la sociedad actual cómo está. La impiedad, la historia se repite. Sí, la historia se repite porque vemos que la impiedad, la idolatría, el desenfreno, la corrupción de nuestro siglo, vemos que realmente es algo que está no solamente a vista lejos, sino que está actuando incluso en estos tiempos y en nuestra sociedad. Y no solamente vemos que la infidelidad de Jezabel, de Acab, no solo se han introducido en las escenas del día a día, sino que incluso han penetrado en nuestros hogares y se han acomodado en nuestra vida pública y de la sociedad. Y los valores han ido cambiando. Los valores han cambiado. En la actualidad no es lo mismo que antes. Quizás hablamos de generaciones, por ejemplo, de mis abuelos, donde realmente había un respeto, había realmente ese cuidado de las personas y todo lo más. Ahora no hay un respeto. La sociedad, el que es más poderoso, gana. El que es más chulo, gana. El que es más fuerte, gana. Y eso es lo que realmente la sociedad y lo que está quedando para nuestros hijos y para nuestros nietos también. ¿Se puede haber cambio?
Quizá algunos dirán que no hay cambio, no hay. Pero por eso la palabra del Señor esta mañana nos insta a que nosotros estemos dispuestos a ser usados por Dios. A ser usados por Dios. Yo sé que quizás podamos decir, es una lucha desigual. Sí, es una lucha desigual. Pero díganme ustedes, en toda la palabra de Dios, ¿cuándo no ha sido así? En toda la historia de la palabra del Señor encontramos que las pequeñas muestras de la gracia de Dios, las pequeñas muestras de hombres y mujeres usadas por Dios, ha sido en contra natura, podríamos decir, en contra de lo natural, en contra de, no, yo tengo un ejército detrás mío que me apoya, no. Siempre ha sido todo lo contrario, un ejército delante nuestro y nosotros pequeños. ¿Pero por qué? Porque con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso digo yo, ¿creemos esto? ¿Creemos esto? Y esa es la clave. Esa es la clave incluso de la historia de Elías. Elías creyó. Tuvo debilidades, por supuesto. Tuvo caídas. Sí, pero él creyó y confió. Y los 14 años que el Señor le usó, que Dios le usó en ese tiempo, fueron 14 años donde podemos ver la mano del Señor. Quizás en estos tiempos podríamos decir, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? No es una pregunta para cumplir, para rellenar, sino que es una realidad, que en nuestras vidas podamos preguntarnos, ¿dónde está el Dios de Elías? Y yo creo que la respuesta es que Dios está. El Dios de Elías está. Lo que quizás ha cambiado, lo que quizás ha variado, que a lo mejor hemos perdido la confianza, la fe en el Dios de Elías. Y eso es lo que realmente yo creo que influye mucho en la vida cristiana. Una oración ferviente, una oración eficaz. No una oración por rutinaria, sino un corazón derramado delante del Señor, sabiendo que la única manera de poder ser usado por Dios es cuando nosotros nos humillamos delante de Él, reconocemos nuestra condición de pecado, reconocemos que realmente no somos nada si no fuera por la misericordia de Dios. La oración ferviente, continua, es la que realmente trae esa oración en silencio, dice, esa oración quizás escondida, que nadie la ve, pero que tiene resultados al público de una manera admirable. Porque Elías, en Santiago 5:17, dice que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Un hombre sujeto a pasiones. O sea que dentro de él, la figura de él es un hombre como nosotros. Un ser humano como nosotros, con luchas, con contiendas dentro de sí mismo, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro intelecto, de saber que tenemos esta lucha. Y como decía el pastor Ranero, que siempre lo ocupo yo, decía que muchas veces nosotros llevamos el gato al agua, pero el gato a veces nos lleva a nosotros al agua. ¿Por qué? Por esa lucha, por esa contienda, de que realmente, incluso Pablo lo refuta y dice, el bien que quiero hacer, eso no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. O sea, ¿qué quiere decir eso? La figura del apóstol Pablo, tenemos un hombre gigante, como el apóstol Pablo, vemos que él tenía la misma lucha que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Cuando Santiago dice que Elías oró para que no lloviera en 3 años y medio, pero dice que después oró nuevamente, ¿y qué? Y llovió, pero tuvieron que pasar 3 años y 6 meses para que aconteciera esto. Por eso digo yo, ¿qué nos falta? ¿Qué falta? Falta
que Dios traiga una convicción en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestro corazón, de que Él es el único y verdadero Dios. Que fuera de Él no hay nada, no hay nadie en quien podamos asirnos, en quien podamos confiar, en quien podamos descansar. Porque si en la mañana estudiábamos la lección incondicional, si tú eres hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, realmente estamos en las manos de Él. Ahora, si estamos en las manos de Él, ¿cuál sería el proceso natural? La obediencia a Dios. ¿La obediencia a qué? A seguir su palabra, sus conceptos, a transmitir a otros las buenas nuevas de salvación, a ser de ejemplo para la sociedad en la cual estamos viviendo. Iremos en contra naturaleza, iremos, como dicen, en contracorriente, porque el mundo va para allá y nosotros vamos todo lo contrario, vamos al reino de los cielos. Nosotros no nos podemos dejar llevar por la corriente, porque si nos dejamos llevar por la corriente, hermanos, ¿qué efecto vamos a producir en nuestro medio? Ya no digamos en un pueblo, en un país, pero en nuestra sociedad, en nuestro medio donde nos volvemos, ¿qué va a suceder? ¿Seremos igual a los demás? Seremos igual. Por eso, Dios traiga la convicción, nos dé la sabiduría de lo alto y entendamos que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Dios no ha cambiado lo que nosotros hemos cambiado. Nosotros hemos cambiado. Y eso tenemos que hacerlo patente en nosotros mismos, reconocer que nosotros somos los que nos hemos acomodado. Sí, somos cristianos, alabamos a Dios, venimos al culto, hablamos temas cristianos, nuestras conversaciones son decentes, no como a veces el mundo, pero estamos acomodados en esos límites. No salimos de esos límites porque, ¿sabes? Son de confort, son de seguridad, son de tranquilidad. Pero, ¿sabes? Cuando salimos de esa zona de confort, cuando enfrentamos al pecador, cuando enfrentamos a la sociedad, cuando enfrentamos y decimos que esto no puede ser, porque la palabra del Señor lo dice, nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos saliendo de nuestra zona de confort y estamos yendo hacia donde hay necesidad que se publique la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Quisiera esta mañana solamente tratar el versículo 1, para empezar este tiempo de esta serie de predicaciones. Y el versículo 1 dice, de capítulo 7, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y realmente cuando preparaba esto, veía que realmente el tiempo no iba a dar para más. Un versículo y ya nada más. Porque encierra tantas cosas aquí. Y por lo menos, gracias a Dios, hemos hecho dos primeras, que son, ¿quiénes son los personajes? Los personajes son Elías, y ya hemos explicado quién era Elías, de dónde provenía, y quién era Acab. Y vemos, podríamos decir, el bueno y el malo, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir el bueno y el malo. Pero realmente vemos cómo hay dos personajes de un mismo pueblo. Se supone un pueblo escogido por Dios desde el principio. Vemos a dos personajes que supuestamente eran israelitas. Vemos dos personajes, pero uno con la presencia de Dios en su vida y el otro haciendo su voluntad y lo que nacía de su corazón, nada más. Encontramos entonces ¿qué es lo que transmite Elías? ¿Qué es lo que transmite? Realmente dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel. ¿Qué está transmitiendo? ¿Qué está transmitiendo? Realmente aquí Elías hace un énfasis profundo de la relación personal de Dios con la relación personal, con el particular, con su pueblo, con su nación.
que fue favorecida, porque dice que eligió a Israel de todos los pueblos que habían en ese entonces, no por ser grande, poderoso, sino que un pequeño pueblo escogido por Dios para que fuera su pueblo, su nación. Y vemos que desde el principio vemos la soberanía, el gobierno de Dios en esa decisión de elegir a un pueblo. Y en esta mañana, ¿qué somos nosotros? Somos un pueblo apartado, como dice 1 Pedro, por Dios, un real sacerdocio, nación santa. Y cuando escucho esta palabra yo, nación santa, y me miro al espejo, digo, ¿dónde está mi santidad? ¿Dónde está mi santidad? Y realmente tenemos que decir que si no fuera por la misericordia de Dios, quizás nosotros, ¿dónde podríamos estar? Entonces, encontramos entonces que aquí dice que vive Jehová, Dios de Israel. Hay una posesión, Dios de Israel, el Dios de aquel pueblo, de aquella nación, y en estos tiempos, el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, que es nuestro Dios, el cual nos ama, nos vigila, tiene misericordia, nos corrige, nos enseña. Ahora tenemos que ver la obediencia nuestra hacia Él. Una nación favorecida, escogida desde antes entre todas las naciones. Dios era su rey, su gobernante, al cual habría que dar cuenta y todo lo que había hecho el pueblo. Y nosotros también tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que nosotros hacemos. Porque ese es el paralelo. Es la realidad que a pesar que este libro de Reyes, no, calculaba yo que son como 3.000 años hasta el día de hoy, que todavía tiene vigencia y todavía nos muestra quién es Dios. ¿Qué más podemos sacar de aquí, de este versículo 1? También se le informa a Acab que Dios vive, que es celoso, es justo y sus juicios son justos. Que él estaba llevando a este pueblo a esta situación a través de Elías. ¿Por qué? Porque el pueblo se había puesto en entredicho con todos los reyes anteriores que habían hecho lo malo delante de... Cuando veía la genealogía de los reyes, vemos que de los 12 reyes de la primera parte, solamente 2 hicieron lo bueno delante de Dios. 2 solamente. Imagínate, no alcanza para nada, ¿no? El que seguía al otro ya hizo lo malo delante del Señor. Viene uno, restaura, quita ídolo y todo lo más. Viene otro, todo lo contrario, hacer lo malo delante de Jehová. Entonces, el Dios en el cual se enfrenta Acab, es un Dios vivo, celoso, justo, el cual había hecho juicios sobre la nación de Israel y de Judá. Y el Dios que ellos no comprendieron, no entendieron y confundieron, tenía que hacer un justo juicio para el pueblo de Israel. Todos sabemos que después de Salomón el reino fue dividido, ¿no? Israel por una parte y Judá por otra. Pero ninguno de los reyes de esos dos pueblos divididos, muchos de ellos, el porcentaje más alto, no hizo lo recto delante del Señor. Y por lo tanto el juicio era ahora. Por eso vemos la figura de Elías como un hombre justo, usado por Dios, pero también con misericordia, porque él avisó. Veremos más adelante cómo él avisa al pueblo y pone al pueblo en una disyuntiva. ¿Queréis seguir a Dios o queréis seguir a los Baales? Le dio la oportunidad y le hizo una demostración que también lo analizaremos después. ¿Qué más podemos ver aquí en esto? Ya estoy. La afirmación de vive Jehová Dios de Israel muestra el notable contraste que existía entre los ídolos de los Baales y Dios. Los ídolos de los Baales que ni siquiera pudieron luchar con la presencia de Elías cuando los desafió a hacer el sacrificio.
Vemos que a pesar de los 3 años que hubo de sequía, 3 años, 6 meses que hubo sequía, ni por mucho que rogaban a los Baales, no llovió. ¿Por qué? Porque realmente Dios había hecho una sentencia sobre ellos. También encontramos que Elías fue llamado a comunicar el mensaje que era desagradable. Claro, pero era un mensaje de juicio, un mensaje que traería consecuencias a una nación. Pero también eso nos dice de nosotros. ¿Qué nos dice de nosotros? Que nosotros hemos sido elegidos por Dios. Nosotros hemos sido elegidos por Dios para transmitir un mensaje. Primeramente para tener una vivencia con Dios, pero a la vez para traer también y llevar un mensaje hacia la sociedad, hacia los nuestros. Y de eso somos responsables delante del Señor. Tenemos que ser mensajeros, guiados, dirigidos por Dios. No llevamos nuestro mensaje, no es mi mensaje. Y eso nos debe dar libertad, porque nosotros estamos transmitiendo un mensaje que Dios ha dado la orden de ir por el mundo, predicar mi evangelio, no mi evangelio, sino que el evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay un refrán que dice, no matéis al mensajero, pero al mensajero lo matan muchas veces. Hermanos nuestros mueren por causa del evangelio. Pero lo más importante es que nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor. También hemos sido escogidos. Lo estudiábamos hoy en la mañana. Hemos sido escogidos por Dios. A veces se hace difícil entender y comprender esto, pero sabemos que todo tiene un plan, un propósito. El mensaje es terrible y glorioso. ¿Por qué digo que el mensaje que nosotros transmitimos es terrible, pero a la vez glorioso? Porque aquí dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice después el 18? El que no cree ya es condenado. O sea, una moneda, el reverso de la moneda, sí, esta parte es hermosa, el Evangelio, pero el reverso de la moneda hay condenación. Hay condenación. Y por eso el mensaje, como nosotros no sabemos, lo que explicaba José Manuel en la mañana, no sabemos quiénes son los que Dios ha elegido, nosotros tenemos que predicar a toda criatura. A toda criatura. Y también a ser elegido. La figura de 1 Pedro 2, 9 y 10, que dice que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las bondades, de aquel que os rescató. Tenemos que tener presente también que cuando Elías dijo en cuya presencia estoy, realmente era una realidad. Era una realidad, ¿por qué? Acab estaba enfrentado con el Dios viviente, único, soberano. Y Elías afirmó que él era siervo de Jehová. Él era siervo de Jehová. Venía en su nombre, en toda la verdad, en toda la autoridad, en poder incuestionable. En otras palabras, sería como si nosotros somos también embajadores delante del mundo, embajadores de Dios, embajadores del mensaje del Evangelio. Y por lo tanto nosotros debemos creer, si somos hijos de Dios, debemos creer que somos enviados, pero a la vez protegidos, cubiertos con el poder y la autoridad del Señor. Ahora, si nosotros no nos creemos esto, hermanos, es mejor que nos sentemos en el sofá de casa y nos salgamos. Porque la verdad es que tenemos un trabajo, una labor que realizar, y la tenemos que realizar confiando en que no es nuestra fuerza, no es nuestro poder,
no es nuestro mensaje, sino que el poder, estamos y vamos en el poder de Dios, en la autoridad de la palabra del Señor, y llevando el único mensaje que puede cambiar a las personas. Somos una autoridad delegada. Cuando digo una autoridad delegada, porque nuestra palabra, si es la palabra de Dios, está refutada, respaldada por Dios mismo. Porque fíjate lo que dice aquí. Dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por mi palabra. Está hablando Elías. Pero Elías estaba apoyado, respaldado, cuidado, elegido. ¿Por qué? Por Dios. Y Elías habló en nombre de Dios. Y él, como instrumento, dijo: en mi palabra no habrá lluvia. En mi palabra. O sea que por su palabra no habría lluvia. Quizás eso a otro ser humano, a otra persona, en otras circunstancias, le haría subir, empezar a flotar, ¿no? ¿Qué poder tengo yo? Mi palabra. Cuánta orgullo, cuánta podría salir. Pero no. Él reconoció que estaba delante de la presencia del Señor y él era un instrumento en las manos del Señor. Y por eso él tenía esa autoridad para hablar así. Vemos que a través de la palabra del Señor encontramos montones de figuras que hablan en el nombre del Señor. Cuando Zacarías en Lucas 1 y el ángel dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas. Y ese es el mensaje nuestro, es dar las buenas nuevas. Y estamos en la presencia del Señor. Si tenemos comunión con Dios, si tenemos esa realidad en nuestras vidas de ser hijos de Dios, ese es el mensaje que debemos dar. Y la sentencia, ¿qué sentencia? Cuando se ejecutó la sentencia, bueno, ya se estaba ejecutando la sentencia de Elías, vemos que realmente ni la lluvia ni el rocío aparecieron y se cesaron durante 3 años, 6 meses. ¿Qué contraste con la figura de la tierra prometida? ¿Qué decía al principio? Al principio, la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y vemos este contraste de 3 años y 6 meses donde habría sequedad, habría pestilencia, habría enfermedad, habría tantas cosas que son consecuencias de la lluvia, de la falta de lluvia y de rocío. Porque si hacemos una figura geográfica de esa situación, tanto no es que llueva mucho en esa zona, pero el rocío de la noche impregna las montañas y le da ese verdor, ese frescor y esa fertilidad a la tierra. Pero no había ni lluvia ni rocío, no había ninguna de las dos, y por lo tanto habría pestilencia y habría esa falta de cultivo, falta de tantas cosas que son consecuencias de una sequía, que hemos tenido tantas noticias a veces de esto, ¿no? Y también en esa figura vemos la incompetencia de los ídolos de Baal, que no llovió. Por mucho que hicieron, no llovió. Solamente por la palabra, cuando vino nuevamente la palabra que Dios le dio a Elías, nuevamente llovió. Pero también para Elías fue una prueba de fe. ¿Por qué no? Cuando Elías se presenta delante de Acab, requería valentía, requería lucidez, requería menosprecio incluso por su vida. ¿Por qué? Estaba delante del rey más poderoso de Israel, que el rey se le apetecía, lo mandaba y lo mataba. Pero él iba dispuesto incluso a eso, porque él tenía que transmitir el mensaje que el Señor le había dado a él y que le había elegido a él para esto. Y como decíamos en Santiago, y era un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros, sujeto a pasiones, a debilidades, todo igual que nosotros, hermanos. Por eso, cuando hablamos de las figuras de los grandes hombres de la historia bíblica, también tenemos que mirar la otra cara, su debilidad, sus pecados. Todo
está implícito en ello, pero cuando el ser humano, el creyente, es usado por Dios, realmente es poderoso en obra, en hecho y en palabra, y es porque Dios le está usando para su gloria. Y la prueba de fe, vemos que realmente lleva ¿a qué? A que la dependencia de Dios en oración y en comunión con Dios. Esa es la fuerza, lo veremos. Elías no comenzó las oraciones después que habló con Acab. Elías había empezado 6 meses antes a orar, impulsado por Dios, puesto delante de Dios. Y él oró 6 meses antes para poder llevar adelante y presentarse delante de Acab. 6 meses antes. Y vemos que realmente, ¿cómo lo hizo? Con la oración. Con la oración y el conocimiento. Se supone, no hay nada escrito, que Elías tenía conocimiento de Jehová, tenía conocimiento del Dios de Israel, sabía quién era, conocía la historia del pueblo de Israel, por lo tanto tenía conocimiento de quién era Dios. Vemos que hay 3 razones o 3 pautas del secreto del poder de Elías. Yo creo que ustedes todos la saben, ¿no? 6 meses antes ya estaba orando. La oración en privado era el manantial de su poder en público. Era una oración no formal, yo creo. No era algo como diciendo: Señor, te damos gracias por el pan, por el vestido, por toda la comida, te damos gracias, amén. No, sino que era algo que brotaba de dentro de su ser y lo exponía, lo sacaba, lo colocaba delante de la presencia del Señor y se derramaba su alma, su corazón delante del Señor. Y era una oración con espíritu, no carente de espíritu, una oración de espíritu, donde podemos ver que realmente la respuesta de parte de Dios fue eficaz, poderosa, y vemos que realmente ha sido usado por Dios a pesar de sus debilidades. Segundo, su conocimiento de Dios. Se ve claramente en la palabra: vive Jehová, Dios de Israel. Era una realidad para él. Era una realidad. Por eso preguntaba al principio: ¿creemos que nuestro Dios es el mismo? ¿Creemos que Dios tiene el mismo poder? Si creemos esto, realmente seremos poderosos. Seremos poderosos en palabra, en hecho, en comunión con los demás también. Y esta pequeña iglesia será una iglesia poderosa, pero no por el grupo, no por lo que podamos hacer, sino porque estamos guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Y eso debe debemos tener constante que Dios ha provisto las cosas. Dios ha movido las cosas para que nosotros estemos en este lugar. No es voluntad de hombre, no es voluntad de ideas, sino que es la voluntad de Dios que en este lugar haya este faro, como dice a veces José Manuel, que ilumine este sector, donde muchos encuentren refugio, donde muchos encuentren salvación y vida eterna a través del mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que otro? Vemos que realmente había un reconocimiento de parte de Elías. ¿Cuál era este reconocimiento? ¿Qué dice Job? 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Lo podemos decir nosotros? Tenemos la libertad, las ganas de decir: yo sé que mi Redentor vive. Si nosotros tenemos esto apagado, si tenemos esto como diciendo, bueno, sí, que sabemos que Dios es Dios, que es soberano y Él hace todas las cosas, pero nuestra convicción de saber, ¿sabes que tu Redentor vive? ¿Sabes que en este día, en este momento, en este año, sabes que tu Redentor vive? Yo creo que delante de cuya presencia estamos
porque hoy estamos delante de la presencia de Dios. Estamos delante de la presencia de Dios. Si tenemos el conocimiento de que estamos delante de la presencia de Dios, debemos dejar todo lo que nuestros pensamientos fuera y dejar que el Señor hable a cada corazón, al mío primeramente y al de cada uno de nosotros. Que el Señor esta mañana pueda hablar y tú puedas escuchar, no con el oído que a veces nos falla, sino que con ese oído espiritual, para que el Señor pueda trabajar en nosotros individualmente, como congregación y como hijos de Dios, pueda trabajar en nosotros y podamos darle a Él la honra y la gloria. Delante Elías sabía y era consciente de estar también delante del rey Acab, un rey grande. Pero ¿sabes por qué Acab se atrevió a hablarle así a Acab? Porque Elías sabía que delante de él había uno más grande, más poderoso que Acab. Con él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Donde al final dice que toda rodilla, todo reino se postrará, se doblará delante de la presencia de Él. Ese era el Dios de Elías y ese es el Dios nuestro, hermanos. Ese es el Dios nuestro. Este es el principal fundamento